Vamos a seguir comentando algunas de las cosas que estuvimos viendo ya en la vez anterior, para hacernos una idea más clara de cuáles son las dimensiones de esta minería de la que nosotros estamos hablando, para entrar después a estudiar los efectos específicos de estos procesos en el área minera. Quisiera comentarle en primer lugar cuáles son los grandes desafíos que tiene la minería hoy. Comentarle los grandes desafíos que tiene la industria minera el día de hoy, y se refiere fundamentalmente, ya esto es Vox Populi, a los recursos hídricos. Sabemos que nuestra minería en particular está ubicada en zona desértica. Por de pronto, nuestros recursos hídricos son limitados. Los otros grandes desafíos son los que se refieren a los recursos energéticos. Hoy día se habla mucho de alguna manera, hacer procesos que sean energéticamente más eficientes. Es una de las grandes restricciones que tiene nuestra industria minera en este momento, y la industria en general. Se han desarrollado procesos desde ese punto de vista muy importantes que tratan de paliar este problema, buscando de alguna manera obtener procesos que sean energéticamente, ojalá, autosustentables. Cuando veamos algunos de los procesos pirometalúrgicos, les voy a mostrar que hoy día existen procesos pirometalúrgicos, ¿no es cierto?, que hacen uso de un concepto nuevo, diría yo, en la metalurgia, cuál es la de utilizar el valor combustible de los sulfuros contenidos en los concentrados, de tal modo que los procesos pirometalúrgicos hoy día pueden ser autosustentables, pueden ser autosuficientes desde el punto de vista energético. Eso es muy importante hoy día. Esto es algo que viene de mitad del siglo pasado, buscando justamente la autosuficiencia energética de muchos de estos procesos. Otro de los desafíos importantes que tiene la industria minera, y eso también ustedes lo han escuchado mucho este último tiempo en particular, es lo que se refiere a los recursos humanos. Hay estudios en este momento de agencias o instituciones bien serias, como la Fundación Chile, que habla de los problemas que va a tener la minería en los años que vienen, y una crisis para los años 15, 17 más o menos de este milenio, de este siglo, en que probablemente va a haber un déficit importante de cuadros especializados en la industria minera. Estoy hablando de geólogos, ingenieros geológicos, ingenieros de mina, metalurgistas, etc. De ahí que hay un boom bien interesante en la formación de las universidades en este momento en Chile, que prácticamente todas han creado de alguna manera la formación de estas nuevas carreras. Bueno, otro de los grandes desafíos, y que fundamentalmente de lo que nos vamos a preocupar acá, es el desafío en la parte medioambiental, en que hoy día hay fuertes restricciones medioambientales, hay regulaciones medioambientales, muchas veces cauteladas por organismos tan internacionales como las Naciones Unidas, de tal modo que estas regulaciones ya son transversales prácticamente a todos los países, y hay regulaciones que en este momento pasan a formar parte prácticamente de la carpeta de acuerdos entre países a nivel internacional, de tal manera que si no se cumplen algunas de estas regulaciones, probablemente el país es considerado ya no de primera clase, desde el punto de vista de acuerdos internacionales. Por de pronto son regulaciones que hoy día hay que tener muy en cuenta, muy en cuenta. Eso también es una corrección muy importante a algunos años atrás, en que estas regulaciones prácticamente no existían todavía.
Otro punto importante es toda la relación que existe entre la minería y las comunidades. En nuestros países están recién partiendo con esto, pero hay otros países como Canadá, cito el ejemplo de Canadá y siempre se cita el ejemplo de Canadá, justamente porque es un país que ha trabajado muy bien sus relaciones con las comunidades. Hay empresas canadienses que operando en la zona norte de Canadá, ¿verdad? En zonas que son prácticamente muy aisladas, muy al norte de Canadá, que en invierno no hay otra posibilidad sino de llegar en avión. Y hay comunidades indígenas que viven en estas zonas y que viven esencialmente de la caza y de la pesca. Bueno, el descubrimiento, la prospección, la explotación posteriormente de algunas faenas mineras que se han encontrado en el norte de Canadá han pasado justamente por un entendimiento, una comprensión, una conversación con estas comunidades de la zona, de tal modo de llegar a acuerdos de trabajo en común, y en muchas ocasiones estas comunidades trabajan incluso para la empresa minera, pero además mantienen cierta cantidad de horas para dedicar a sus actividades tradicionales como la pesca y la caza, que es muy valorable desde el punto de vista de trabajo con las comunidades. Ustedes ven que aquí hay una diferencia muy importante a lo que antes ocurría, que prácticamente la industria minera arrasaba con las comunidades y hacía la vista gorda desde el punto de vista de quienes estaban viviendo cercano a las faenas mineras. Y lo otro es que debe haber un balance de efectos tanto económicos como ambientales y sociales para realmente entender qué es lo que es la sustentabilidad. Ese triangulito que nosotros siempre vemos, ¿no es cierto?, en que se hace un balance en uno de los vértices del triángulo entre lo económico, lo ambiental y lo social, se ha ido equilibrando poco a poco. Creo que esto se lo comentaba ya en la vez anterior, se ha ido equilibrando poco a poco, entonces, en estos ámbitos, estos tres ámbitos, de tal modo de que en la interacción de estos tres ámbitos, lo económico, lo ambiental y lo social, pueda existir la sustentabilidad y que haya un equilibrio realmente entre estos tres factores. Estuve hace poco tiempo en China, justamente en un seminario sobre sustentabilidad, y ellos, además de considerar este triángulo que ustedes lo deben tener muy visible en la mente en este momento, consideran que hay un cuarto vértice, ya no solamente un triángulo entonces, sino que un tetraedro en el fondo regular, y en que el cuarto vértice sería la gobernabilidad, digamos, la intención o la participación del gobierno del lugar. Estoy hablando de gobiernos no solamente de países, pueden ser gobiernos regionales o gobiernos locales, pero que de alguna manera este gobierno, desde este vértice superior del tetraedro, va a cautelar de que haya un equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social. Creo que les comentaba también en la anterior que esto ha estado por muchos años muy balanceado hacia la parte económica. Hoy día está entrando la parte ambiental fuerte con estas regulaciones, de tal modo que está apareciendo más claro este vértice, pero el vértice que todavía está muy lejos de ser un factor importante, yo creo que es el social, y que viene indudablemente en los años que siguen a tomar parte de este equilibrio. Bueno, les comentaba yo también en la vez anterior cuáles eran justamente los efectos ambientales de todas las faenas mineras, en que estas faenas mineras pueden ser faenas de una minería a rajo abierto o de una minería subterránea. Ya vamos a comentar en particular esos dos casos, pero que en general estas faenas mineras van a generar una cantidad importante de estériles, una cantidad importante de lastre. Hay un mineral de baja ley que también se descarta en muchas ocasiones. Se van a generar algunos efectos también importantes desde el punto de vista ambiental, como es la generación de aguas ácidas en las minas. Vamos a ver que la generación de estas aguas ácidas tiene que ver también con los factores que están presentes en ese momento, como son
la presencia de azufre, la presencia de oxígeno en el aire, ¿verdad? Y la presencia de humedad, que de alguna manera puede generar estas aguas ácidas. Pero aquí hay mucho material secundario, mucho material de estéril y de lastre, que de alguna manera va a haber que descartarlo, y que en el caso del cobre, vuelvo a insistir, es una cantidad muy importante, una relación de masa o de volumen muy importante entre el lastre o los estériles y el mineral que nosotros estamos rescatando. En general son valores muy altos esta relación. Estos grandes volúmenes de estériles se opta por lo general en dejarlos en lugares cercanos a la misma planta para no encarecer demasiado el costo por el costo de transporte de estos materiales. Después de las faenas mineras vienen lo que nosotros llamamos el procesamiento de los minerales. Y este procesamiento de los minerales va a generar una serie también de impactos ambientales muy importantes. Y cuando estoy hablando de procesamientos minerales, estoy hablando desde la reducción de tamaño, o sea, la trituración y molienda, todo lo que es conminución, pasando por las etapas de concentración para tener el material más concentrado y evidentemente hacer un tratamiento más eficiente posterior, hasta la extracción propiamente del metal, en que prácticamente todas las alternativas son con alta intensidad de cambios químicos y físicos, sobre todo químicos. El procesamiento mineral, diría yo, que esta etapa intermedia, los cambios son más bien físicos, pero la extracción del metal propiamente tal son cambios esencialmente químicos. ¿Qué es lo que encontramos en el procesamiento de minerales como efectos ambientales? Aquí en esta parte, entonces, como hay etapa de reducción de tamaño, de trituración y de molienda, vamos a tener la generación de polvo en suspensión, de material particulado, que puede contaminar el entorno de la planta minera de una manera muy, muy importante. También, como parte de las etapas de concentración, se van a generar tranques de relaves. Estos tranques de relaves son los más corrientes que hay como producto de la concentración de los minerales sulfurados de cobre, que ya les decía yo, estamos aprovechando algunas propiedades físico-químicas de los sulfuros para concentrarlo, de tal modo que se van a generar lo que nosotros llamamos colas o relaves de esta concentración, que es la flotación de minerales, y estos tranques, estos relaves va a haber que instalarlos de alguna manera en tranques, cautelando de que estos tranques estén mecánicamente estables y también químicamente estables. Aquí puede haber generación, ¿no es cierto?, de algunos efluentes conteniendo sulfatos, conteniendo molibdatos en el caso de nuestra minería, de tal modo que estos efluentes pueden escurrir aguas abajo y contaminar ríos o efluentes ya puros que se pueden utilizar en agricultura, entonces puede ser muy nocivo para esos efluentes. También se pueden generar lodos, ¿verdad? Lodos y algunos reactivos y aguas de desecho que pueden significar de alguna manera también estar contaminando aguas abajo todo este material. Y por último, en la extracción del metal propiamente tal, ustedes van a encontrar tanto polvos que se generan por ejemplo, las fundiciones, van a encontrar los gases de fundición, que son altamente contaminantes, van a encontrar las escorias también de rechazo en las etapas de concentración a alta temperatura, aguas de desecho también y otros efluentes o residuos de la lixiviación que se pueden dar en los tratamientos hidrometalúrgicos. Estas etapas entonces son de las más intensas que pueden ocurrir dentro del proceso. Bueno, hay varios problemas que pueden ocurrir entonces en la industria minera, y yo diría que de los grandes desafíos, le insisto, es el uso eficiente del agua y la energía, uno de estos desafíos, porque son recursos escasos, ya sabemos eso. Lo otro es necesario producir una alta calidad de los productos, se necesita
cada vez más productos, cada vez más específicos. En el caso del cobre, las necesidades de cobre, de producto cobre en este momento para su uso, para uso específico, ya no son las mismas de siglos atrás, en que prácticamente el cobre se usaba solamente para fabricar algunas vasijas de uso en la cocina, por decirlo así, ¿no es cierto? Sino que hoy día el cobre se usa como elementos como chip, por ejemplo, para fabricación de computadores o de telefonía celular, de tal modo que la calidad del cobre final que hoy día se exige es con bastante más pureza que antaño. Por poner un ejemplo, hoy día un cobre comercial ya empieza a ser mucho más allá que simplemente que un cátodo de cobre. Hoy día existe en el mercado el llamado cobre OFHC, que es Oxygen Free High Conductivity, que es un cobre entonces libre de oxígeno y de alta conductividad. Y cuando estamos hablando de este cobre, estamos hablando de porcentajes de 99,9999%. Es decir, es un grado de pureza que deja solamente un 0,0001% de posibilidades de impureza presentes en el metal. Para que ustedes se den cuenta más o menos de los requerimientos actuales en la pureza de los productos finales. Bastante más alta que lo que era antaño. Lo otro que es muy importante es todo lo que es la gestión y la administración en una planta minera, que debe ser sobre todo muy, muy innovativa. La relación entre jefes y trabajadores hoy día es muy distinta a lo que fue en otras épocas. Si nos remontamos, por ejemplo, a la época de los egipcios, muchas de las cosas que se construyeron o se hicieron fue producto de la esclavitud, ¿verdad? El producto, digamos, del esfuerzo de esclavos que existía en esa época. Hoy día sería inadmisible que algo ocurriera en base justamente a la esclavitud. La relación es muy diferente, prácticamente es una relación de pares. Hoy día comparten jefes y operarios, comparten lugares en una planta, en un casino, por ejemplo. Es un sistema mucho más transversal e integrado. Por de pronto, esto también está muy regulado hoy día, incluso por normas internacionales, de cuál es la relación entre trabajadores y operarios, y eso juega un rol importante también en la definición de la calidad del producto que se está entregando. Es distinto generar un producto en base a una mala relación entre jefe y operario, a uno que se genera en base a una buena relación entre ambos. Y por último, el desarrollo de procesos menos contaminantes, que es lo que veníamos conversando, ¿verdad? Que es una restricción ambiental y de regulaciones que prácticamente hoy día son internacionales. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? El objetivo final, indudablemente, es producir una satisfacción social para el ser humano, y esto tiene que ver, en el fondo, con la responsabilidad social que tienen las empresas. O sea, si no hay una satisfacción social de todo este desarrollo, de toda esta, en este caso de la empresa, de la industria minera, la industria de productora de metales, si ello no produce como efecto final una satisfacción social, no tiene sentido para valorarla del punto de vista de lo que es el desarrollo para el ser humano. El efecto social puede venir de mil maneras: que haya una distribución de los efectos económicos, por ejemplo, que haya disminución de los efectos ambientales, etcétera. Hay un montón de posibilidades que puedan significar producir algún efecto social final como producto del trabajo de una industria minera. Digamos que la industria minera y metalúrgica cubre hoy día un amplio rango de actividades, y vamos a separar aquí, para vuestra información también, que existen etapas extractivas en la industria minera y existen etapas adaptivas que ya tienen que ver con el uso del metal. Las etapas extractivas están más asociadas
a los productores primarios, como es nuestro caso, que somos productores primarios de cobre. Las etapas adaptivas tienen más que ver con la industria secundaria, con esta industria que usa este material que nosotros estamos produciendo, el cobre, y lo transforma, fabrica utensilios, fabrica productos finales específicos, etc. La etapa extractiva nosotros son las que hemos enumerado en el fondo, que la hemos comentado ya, como son la extracción y el procesamiento, que son etapas altamente contaminantes, porque significa pasar prácticamente del mineral al producto final, que es el metal. Y en el caso del cobre, vuelvo a insistir, estamos pasando de un mineral o de un recurso que tiene aproximadamente un 1% del metal a un recurso que tiene a un producto final, a un metal que va a tener prácticamente el 100% del metal, digamos un 98-99% para hablar de los cobres catódicos. Eso es la industria extractiva. Eso es lo que nosotros hacemos en el fondo como productores primarios. Estamos en esa etapa, en la etapa extractiva. Sin embargo, las etapas adaptivas que hoy día la están haciendo sobre todo los países más desarrollados, estamos hablando de Europa, Canadá, Estados Unidos, que compran, Japón también, que compran nuestros productos, nuestros metales, ellos prácticamente están trabajando con ese 98-99% de pureza del metal para producir mediante acciones metalmecánicas, ¿verdad?, productos de uso específico. Ustedes comprenderán entonces que esta segunda etapa de trabajar con productos finales prácticamente ya puros, 98-99%, tiene un impacto ambiental mucho menor que en el caso nuestro, que somos productores primarios. Esto significa entonces que los países más desarrollados que están usando este material, este metal final que nosotros estamos vendiendo, están produciendo mucho menos efectos ambientales que lo que nosotros producimos como productores primarios. Y aquí hay una tarea hoy día muy importante, porque tenemos la responsabilidad como productores primarios de cautelar que este efecto sea lo menor posible. Lo menor posible. Hoy día nuestro globo terráqueo está completamente dimensionado. Tenemos que pensar globalmente. Esto significa que indudablemente el mundo tiene los ojos puestos en los productores primarios para saber exactamente cuáles son los efectos ambientales de nuestra minería. Yo estuve hace poco, digamos, hace un par de meses atrás, en una reunión en México, en que hubo invitados de muchas partes del mundo, y me llamó la atención sobre todo los relatores japoneses, en cuyo discurso era más bien cómo cautelar de alguna manera que no haya efectos ambientales desde el punto de vista de generar nueva minería, sino que de reutilizar los metales que ya están sobre la superficie de este globo terráqueo. Los metales tienen una virtud, que se usan pero no se consumen. No es igual que el petróleo, no es igual que otros productos, por ejemplo como los forestales, por decirle, o los productos agrícolas, que se consumen, ¿verdad?, y se transforman en otra cosa. Los metales, como es el caso del cobre, una vez extraído del seno de la tierra, son transformados para ser utilizados en algún producto final, pero una vez que se usaron en este producto final, cumplen un ciclo de vida y van a pasar finalmente a un desecho que puede ser recuperado y que puede ser reutilizado. Bueno, los japoneses me llaman la atención porque su relato iba muy focalizado a esto, más que seguir haciendo minería. Es comprensible, porque ellos prácticamente minerales no tienen, sino que los compran, los adquieren para producir los metales que necesitan. Sin embargo, ya puedo comentarle, que lo veremos más adelante también quizás en detalle,
que esta minería secundaria, llamémoslo así, que esta minería urbana, que es la de recuperación de metales que hoy día se encuentran sobre la superficie de la Tierra, que pasan en algún momento a desuso, no es capaz de complementar las necesidades de metales del mundo. Y de ahí que la producción primaria siga siendo necesario. El crecimiento que tienen los países en este momento, y vuelvo a citar el caso de China, que creo que lo cité ya en la vez anterior, y el caso de la India, que viene un poquito más atrás, tiene unas necesidades tan altas para su desarrollo que sería imposible cubrir todas esas necesidades con los metales que solamente hoy día se encuentran en la superficie de la Tierra. Porque estos metales, muchos de ellos, si bien es cierto, están sobre la superficie, no han cumplido aún su ciclo de vida. Por de pronto no son todavía rescatables. Luego, la necesidad de producción primaria tiene muy largo plazo mientras siga ocurriendo este desarrollo y estas necesidades de los países más que están creciendo en este momento con un gran volumen de habitantes, como son el caso de la China y de la India. Bueno, todos los procesos mineros metalúrgicos, particularmente los metalúrgicos, tienen asociados pérdidas y efluentes. Las pérdidas normalmente nosotros las asociamos a factores económicos, es decir, cuando hablamos de pérdidas durante un proceso, estamos hablando de pérdidas del material que nosotros queremos producir y que de alguna manera hay que recuperarlo. Y los efluentes están más bien asociados al impacto ambiental que pueden producir. Cuando hablamos de pérdida estamos hablando del metal base que estamos perdiendo y que deberíamos recuperarlo, ¿no es cierto? Y tiene un impacto económico. Y cuando hablamos de efluente estamos hablando del impacto de algunos elementos o productos nocivos que van en estos efluentes y que pueden causar un efecto negativo para el medio ambiente o para las personas que están viviendo en el entorno. Les recalco entonces que nosotros como productores primarios, que estamos más bien asociados a la extracción y el procesamiento, tenemos una responsabilidad grande porque los efectos de la extracción y el procesamiento, es decir, de la metalurgia extractiva, son muy altos tanto para la tierra, el agua y el aire. Mientras que la metalurgia adaptiva, más asociada a los países desarrollados, y que tienen que ver con la fabricación y la manufactura de los productos, tienen en general un bajo impacto ambiental en estos tres sectores que son la tierra, el agua y el aire. Por de pronto, ahí hay una responsabilidad grande de nuestra parte. Debemos hacer notar, ¿no es cierto?, que la actividad minera tiene unas características que son de una larga duración. Es decir, en general la actividad minera tiene una maduración, que puede ir de 5 a 25 años, ya que son proyectos de gran envergadura. Y lo otro que es importante, también como característica, es que tienen una localización muy determinada. Normalmente las actividades mineras se ubican o se encuentran donde está el depósito del mineral. Nosotros nos vamos a trasladar el depósito del mineral, por ejemplo, para llevarlo a una zona de concentración de población, de tal modo de abaratar los costos de mano de obra por esa vía, llevando el mineral a ese lugar. Normalmente la población debe desplazarse hacia la zona minera hasta donde se encuentra el recurso mineral. Y esto significa entonces que las explotaciones mineras están geográficamente ubicadas en lugares muy determinados. Acá en Chile nosotros tenemos toda la zona de la segunda región, que prácticamente está muy, muy focalizado en todo lo que es el desarrollo minero, tanto que se ha hablado de un clúster minero en la zona de Antofagasta. Y evidentemente acá tenemos entonces un caso de localización bien interesante en nuestro país, que es toda la segunda región, particularmente la zona de Antofagasta. Estas zonas mineras entonces va a tener un impacto
tanto del lastre que se genera como los relaves, los ripios, la escoria, con una alta relación de desperdicio de producto. Y esto significa que este material estéril hay que ubicarlo de alguna manera en forma estable, pero hoy se está buscando también alternativas de uso a todo este material. En particular, allá hay muchos materiales de esto como las escorias que se están reutilizando largamente, fuera de recuperarle todavía los materiales valiosos que están presentes. Hay empresas en Europa que están utilizando las escorias como fortaleza de lechos de río, por ejemplo, en lugares donde hay transporte fluvial. Entonces, en las zonas de los bordes de los ríos se está empleando bastante la escoria por ser un material bien estable desde el punto de vista de su relación con el agua. Prácticamente no sufre alteración, entonces se utiliza bastante como protector de lechos de río. También en la construcción, en Canadá, por ejemplo, se utiliza bastante las escorias de la industria metalúrgica del níquel en la fabricación de carreteras, en la construcción de carreteras. Y sin ir más lejos, hace años atrás, las escorias de Huachipato, en la siderúrgica de Huachipato, en Talcahuano, se usaron en buena medida en la construcción de caminos, en la construcción de la carretera de Concepción a Coronel. Luego ahí hay depósitos de escoria, entonces, en las cuales ni siquiera en esa ocasión se alcanzó a rescatar algunos de los materiales valiosos que todavía están contenidos en la escoria. Hoy día hay mucha más focalización en cuáles son estos materiales de desecho, de tal modo de poder ver la posibilidad de reutilizarlos de alguna manera. Bueno, hay algunas gestiones que se pueden hacer justamente para disminuir el impacto ecológico de muchos de los procesos, y lo vamos a ver en detalle después en ocasiones futuras. Y les puedo decir, adelantar, de que una de las cosas que se trata de hacer fundamentalmente cuando hay un impacto ambiental muy grande de un proceso minero, de un proceso metalúrgico, es hacer drásticamente un cambio de tecnología. Después del cambio de tecnología, lo que viene más abajo como alternativa todavía sustentable es el reciclaje. Si no se puede hacer un cambio de tecnología por los costos que significa, se usa tratar de introducir al máximo el concepto de reciclaje dentro del proceso, de tal modo que todo ese material que pudiera ser de desecho y que pudiera producir un impacto ambiental, se trata de reciclarlo al proceso de tal modo de que no produzca ese efecto. Si el reciclaje todavía no es posible, vienen todavía otras etapas menos deseables, como son la estabilización de los residuos, la estabilización química y mecánica de los residuos antes de depositarlos, y la última, la menos deseable de todo, es la simple disposición sin siquiera hacer una neutralización química de los residuos. De más está decirle que todavía existe mucha industria, y ustedes lo podrán detectar si alguna vez visitan alguna, en que se hace la disposición sin hacer ningún tratamiento. Eso es lo menos deseable de todo. El más deseable de todo, y el más proactivo de todo, es, evidentemente, cuando hay un efecto ambiental fuerte, es hacer drásticamente un cambio de tecnología. Pero hacer un cambio de tecnología tiene un costo alto, porque para cambiar la tecnología hay, en primer lugar, que tener la tecnología por la cual se va a reemplazar, ¿no es cierto?, el proceso que está contaminando, y para tener una tecnología se requieren años, un ciclo bastante largo, para haber generado esa tecnología que va desde un estudio conceptual, un estudio de laboratorio, ¿verdad? Y después de este estudio de laboratorio, para encontrar conceptualmente lo que podría ser una nueva tecnología, hay que desarrollar después esto a escala piloto e ir creciendo a etapas más de ingeniería más desarrollada, de tal modo de tener finalmente un proceso a nivel industrial, y este proceso a nivel industrial venderlo
verificar que la industria lo acepte, y eso también pueden pasar varios años. Yo diría que todo ese proceso toma de 25 a 30 años por lo menos. Ese es el ciclo. Desde su concepción inicial hasta tener un proceso terminado que pueda ser aceptado por la industria productora de metal, en este caso. Y para eso entonces tiene que pasar mucho tiempo en este ciclo. Luego eso significa una inversión en profesionales, en investigadores, en HH, ¿no es cierto?, en horas, hombre, en capital para desarrollar equipos, etcétera, que es altísimo. Por eso el cambio de tecnología normalmente es el más caro de todos. Y por eso muchas de las empresas le hacen el quite a esto y se van más bien por el reciclaje, que todavía es aceptable, ¿verdad?, dentro de las alternativas, pero todavía van a encontrar muchas que se van por las dos últimas alternativas, que son la disposición simplemente de los desechos. Bueno, hasta aquí vamos a quedar en esta segunda ocasión. Voy a entrar en cosas más conceptuales en las próximas reuniones. Ok, muchas gracias entonces por vuestra participación en esta ocasión. Gracias.